Gracias, Ramón, gracias al Design Hub por haber traído esta exposición a Barcelona. Por supuesto que para nosotros es realmente muy importante que esta exposición haya venido aquí, a esta ciudad, porque Barcelona verdaderamente era un nudo importantísimo en esta red de las pequeñas revistas o los little magazines, como llaman los americanos, de los años 60 y 70. Es decir, que es verdaderamente emocionante volver al lugar desde el que tantas de estas revistas originaron y que pusieron en contacto tantos de estos protagonistas, algunos de los cuales están aquí en la sala con nosotros hoy. Quiero daros también la bienvenida a estos Small Talks o Little Talks, como se han llamado aquí, la mesa redonda, que es parte de la exposición misma, es decir, parte de la exposición Clip Stand Fall, parte del programa de la exposición Montar, Grapar, Plegar, la arquitectura radical de los Little Magazines 1960X to 1970X, con lo cual queremos decir que es un periodo más o menos que no sabemos exactamente cuándo empieza, quizá es 1962, quizá es 1979 que termina, no sabemos exactamente, preferimos dejarlo así flotando de alguna manera, pero lo que es para nosotros importante entender es que estos eventos que han tenido lugar tanto aquí en Barcelona como en Londres, Nueva York, Oslo, Vancouver, etc., son parte de la exposición misma, es decir, hay una componente también de historia oral que está en la exposición, que son parte de estas entrevistas que hemos hecho a los editores y que en cada nueva ciudad ampliamos este, digamos, archivo también oral de la historia de estas revistas, que aquí veis en este wallpaper de portadas. He pedido a todos los ponentes que hagan una presentación corta de unos 10, quizá 15 minutos máximo, de tal manera que podamos también tener tiempo para discutir. Yo también voy a hacer una presentación muy corta para, digamos, dar un poco el contexto histórico en el que podemos hablar de estas revistas. Se podría, de alguna manera, decir que el primer medio que moderniza, el primer medio que tuvo realmente un efecto, digamos, de modernización, fueron precisamente las publicaciones, como decía Ramón, el papel impreso, y en particular las publicaciones periódicas, las revistas. La historia de la vanguardia, tanto en el arte como en la arquitectura o en la literatura, realmente no puede separarse de la historia de su compromiso con los media. El futurismo, por ejemplo, puede decirse que no existió antes de la publicación del manifiesto en el periódico Le Figaro en París. Le Corbusier definitivamente no existió antes del Esprit Nouveau, la revista que publicó entre 1920 y 25 y de la que salen todos sus famosos libros hacia una arquitectura, urbanismo, el arte decorativo de hoy, la pintura moderna, etc. Su mismo nombre, Le Corbusier, fue incluso, digamos, una invención para la revista, un seudónimo que se inventó para hablar, precisamente para escribir sobre arquitectura. En este sentido podemos decir de una manera muy rápida que Le Corbusier fue un efecto de su propia pequeña revista del Esprit Nouveau. Incluso arquitectos que no pensamos en términos de los medios de comunicación, como Mies van der Rohe, que normalmente se piensan en términos, pues no sé, de craft, de materiales, de estructura, etc., realmente no existió sin su revista Gestaltung, la revista de la que él fue parte, y de los múltiples otros little magazines, revistas como Frühlicht y como Merz, que publicaron sus proyectos. Es decir, que se podría argumentar que Mies realmente se produce en el espacio de estas revistas, que las revistas se convirtieron, digamos, en un espacio de producción arquitectónica para Mies, donde produce proyectos tales como este del rascacielos de 1922. Y esto se puede argumentar mucho más claramente cuando se compara con lo que Mies estaba construyendo al mismo tiempo para clientes reales y en lugares reales, como por ejemplo estas villas, la Villa Aista en las afueras de Berlín de 1924 o incluso la Mira Mosler de 1924. Es decir, hay que comparar estos proyectos y lo que se publica en estas revistas de los mismos años con lo que sigue construyendo. Es decir, de alguna manera se podría decir que le lleva muchísimo tiempo alcanzarse a sí mismo. Es decir, lo que él consigue producir, proyectar
en la revista le llega mucho tiempo to catch up, ¿no? Tu llegar a alcanzarlo. Y entonces, realmente hay que volver a pensar este tema de que si los media, que siempre se han dicho que se suele hablar de los medios y la arquitectura de una manera derogativa, en este caso se puede decir, y en muchos casos del movimiento moderno, tuvieron un efecto realmente innovador y progresista. Incluso, bueno, todavía aquí está allí, la revista donde se publica. Incluso grupos enteros como The Steel o como Archigram fueron verdaderamente solo un efecto de sus propias revistas. Rainer Banhart, el crítico famoso, contaba una historia muy divertida de cómo un día él vivía enfrente de casa de Peter Cook y estaba paseando el perro o algo por el estilo, y aparece una limusine que está llena de arquitectos japoneses que se bajan de la limusine y le preguntan que dónde está Archigram, Y por supuesto que Archigram se queda todo parado porque Archigram no existe. Archigram como grupo de arquitectos o como oficina no existe. Archigram es un panfleto que se produce realmente en la cocina de Peter Cook. Y solo fue mucho más tarde, precisamente yo creo cuando se dieron cuenta de la importancia de lo que habían lanzado con aquel pequeño panfleto, que este, digamos, grupo de arquitectos muy jóvenes y más o menos desorganizado como grupo todavía, Peter Cook, Mike Webb, Dennis Cronton, Ron Herold, David Grimm, decidieron llamarse a sí mismos Archigram. Archigram, por supuesto, el nombre viene de Telegram, es decir, el gram, querían verdaderamente que estuviera parte del título, Archigram, Telegram, es decir, que los media, la arquitectura ya es parte o es una forma de comunicación. Bueno, durante los años 60 y 70, como decía, hubo una verdadera, digamos, explosión de pequeñas revistas que instigaron una manera nueva, una transformación radical de la cultura arquitectónica. Se puede decir que durante este periodo son las pequeñas revistas, más que los edificios, el verdadero lugar de la innovación y del debate en la arquitectura. Rainer Banhart apenas podía contener su excitación en un artículo titulado Zoom Wave Hits Architecture de 1966, no sé cómo traducirá esto, una oleada de Zoom golpea a la arquitectura. Realmente Banhart tira por los suelos cualquier tipo de inhibición, cualquier tipo de restricción académica para absorber los ritmos sincopados de las nuevas revistas en una especie de éxtasis futurista, que es muchísimo más divertido en inglés, pero voy a tratar de traducirlo aquí al castellano. One, Zoom, Ray, que no es preparados listos ya, aunque a veces lo parece. Los efectos acústicos son los que produce la erupción de revistas contestatarias y contraculturales de arquitectura. A la arquitectura, solemne reina madre de las artes, ya no la cortejan solo las lujosas revistas de papel brillante y las publicaciones científicas, sino que ahora le han levantado las faldas y le han desabrochado el corpiño unos recién llegados irreverentes que son típicamente retóricos, a la moda, moralistas, con faltas de ortografía, improvisadores, descaradas, de formatos divertidos, exclusivistas, con tendencias artísticas pero totalmente emporrados o alucinados, realmente dicen emporrados, ¿no? Con imágenes de ciencia ficción, de una arquitectura alternativa que sería perfectamente posible el día de mañana si el universo y sobre todo la ley de la gravedad estuvieran organizados de otra forma. Fin de la cita. Entonces, si las pequeñas revistas de la vanguardia, digamos, histórica de los años 20 son un fenómeno que se ha entendido perfectamente y que se ha estudiado de manera exhaustiva, voy a pasar muy rápido, pero ya las conocéis, es imposible estudiar la arquitectura de la vanguardia de los años 20 sin pensar en las revistas. Ha habido muchísimas publicaciones, muchísimos libros, muchísimas revistas sobre estas publicaciones. Estas son en realidad de la colección de Peter Eisman, que es un gran coleccionador de pequeñas revistas, y que incluso, esa es una anécdota bastante divertida, que cuando empezó Opposition, él cuenta que hizo Opposition porque tenía envidia de la vanguardia europea que había producido todas estas revistas, y le daba envidia que en América nunca había habido una vanguardia, y le echaba la culpa que nunca había habido una revista. Entonces, en los años 70 inicia Opposition precisamente para que haya una nueva vanguardia americana a través de Opposition.
Es decir, la conciencia histórica de este grupo también es bastante notable, porque en todas estas revistas de vanguardia de los años 60 y 70 hay, digamos, una vuelta a mirar a estas revistas de los años 20. Es decir, las revistas de los años 20 desde luego no se molestaban en absoluto en mirar a las que les habían predecido. Las de los años 60 y 70 tienen una conciencia histórica muchísimo más marcada. Bueno, sí, como digo, estas revistas de los años 20 se han estudiado exhaustivamente. Se puede decir que en los años 60 y 70 hubo un momento equivalente, es decir, un renacimiento y una transformación de la pequeña revista. Nuevos tipos de publicaciones radicales actúan ahora como motor de este periodo, generando trabajo de una variedad y de una intensidad asombrosa. Lo gracioso del caso es que en los últimos años ha habido también muchísimo interés por la arquitectura de este periodo, es decir, ha habido muchas exposiciones y muchos libros sobre Archigram, sobre los metabolistas, sobre Ant-Farm, Super Studio, Archizoom, House Rucker Core, Prada Pool, etc. Pero creo que a pesar de eso, las revistas que fueron el motor, digamos, de esta revolución en la arquitectura se han dejado en su mayor parte de lado. Entonces, la idea precisamente de esta exposición, la idea de Clip Stand Fall, que empezó, por cierto, como un proyecto de investigación hace unos 4 años y todavía continúa, como decíamos ahora mismo estamos siendo parte de este proceso de investigación en cuanto empecemos a oír a los protagonistas. Entonces, la idea era de continuar, de presentar este momento, digamos, exuberante, del que parecía haber una especie de amnesia, ¿no? Una especie de amnesia, incluso los protagonistas mismos, los editores y los arquitectos involucrados en la producción de estas revistas parecían haber olvidado por completo lo increíble que fue este momento. Cuando la exposición se abrió en Nueva York en el otoño del 2006, y estas son imágenes del opening en el Storefront en 2006, y trajimos también a la galería personajes como Bernard Tschumi, Stefano Boeri, o aquí está Hans Colheim visitando, o Stephen Hall, o el grupo, una noche hicimos el New York Underground, y aquí están Mike Webb y Peter Murray, que hacía Clip Kit, y Graham Sain, y aquí en la noche que hicimos October, y está Rosalind Krauss, Yves Lambois y Hal Foster, y este es el día que vino Rem, que nos dio, que no habíamos ni siquiera abierto todavía, y veis la escalera y estaba totalmente fascinado, como podéis ver. Y lo increíble del caso es cuando traíamos a esta gente, esta es todavía la galería en Storefront, a la exposición en Storefront, te decían cosas como I have goosebumps, se le ha puesto la carne de gallina, ¿no? Y que Bernard Tschumi lo dijo de una manera muy bonita, porque dice, ¿sabes que dicen que cuando te vas a morir toda tu vida pasa por delante como en imágenes y muchas cosas de las que no te acuerdas? Esta es exactamente la impresión que he tenido al pasar por esta exposición. Su vida en imágenes, todas las revistas que había vivido en su, digamos, en su momento de juventud aparecían delante de él. Pero la exposición, y es muy importante insistir en eso, no pretende ser nostálgica, aunque hay gente que lo sienta así, precisamente suelen ser los que vivieron en este periodo. Pero lo que trata de hacer es invitar a una reflexión precisamente sobre el uso contemporáneo de los medios de comunicación en la arquitectura y desafiar a los arquitectos a provocar una intensidad similar. La exposición, como ya ha dicho Ramón, empezó como un proyecto, digamos, pedagógico, y de muchas maneras ha trascendido ya este contexto, pero de alguna manera todavía tiene las huellas de esta intención, y creo que es importante insistir, particularmente aquí, que como veo hay tanta gente en la enseñanza, o estudiantes o profesores. El impulso inicial era el de encontrar un nuevo modelo pedagógico para el programa de doctorado en arquitectura en Princeton, que en lugar de tener estudiantes trabajando de una manera aislada, como siempre hacen los PhDs, en una investigación más o menos oscura, que ya pueden tener tiempo de hacer eso cuando hacen sus tesis, tomas un grupo de estudiantes en el primer año y trabajas con ellos en una investigación de colaboración, digamos, en equipo. Pero también, y muy importante, esta investigación estaba orientada desde el principio a la producción de algo, o sea, un libro, una exposición,
un simposio, un film, etc. Es decir, la intención pedagógica es no simplemente reflexionar sobre la arquitectura y los medios de comunicación, sino también la de producir, experimentar con esos mismos medios. Dicho de otra manera, aprender a comunicar comunicando. En este sentido, el proyecto ha sido un esfuerzo de colaboración de un equipo que incluye a mí misma y a un grupo de PhD students de Princeton, de estudiantes de doctorado de Princeton, algunos que venían de Barcelona, como Urti Grau y Daniel López Pérez de Madrid, Lidia Calipoliti, que está aquí, de Grecia, Craig Buckley, que también está aquí, de Canadá, Irene Sungu, Alicia Imperiale, Lisa Gise, que es de Taiwán, y Anthony Fontenot. Olimpia Cazzi también ha colaborado en el proyecto y también Joaquín Moreno, que es portugués, pero también estudió en Barcelona. La exposición fue el resultado de más de 3 años de seminarios, de talleres, de simposios, de investigación en archivos, de entrevistas, de visitas a muchísimos de los editores. Fuimos a todas partes del mundo, a Japón, a todas partes de Europa, a buscarles, a entrevistarlos. Y hay una parte muy bonita en la exposición que es auditiva, es decir, hay unos speakers que te pones debajo y oyes ahí a Peter Cook hablando de cómo hacían Archigram o a los japoneses hablando de cómo hacían su pequeña revista, etc. El diseño, la fabricación y la instalación misma de la exposición también fue parte de nuestro trabajo. Aquí ves, por ejemplo, a los estudiantes de Princeton instalando en el storefront de Nueva York. Realmente fue muy divertido ver estudiantes de doctorado que siempre están como pálidos en la biblioteca escribiendo yo que sé qué, con martillos y taladradores. Yo creo que en realidad es muy buena terapia para lo que llaman en América el writer's block, que no sé lo que quiere decir en castellano. Yo no había oído hablar nunca de esto antes de llegar aquí, pero puedo asegurar que existe, que es como el bloqueo del escritor, ¿no? Como que tienes que escribir una tesis y no puedes escribir nada, ¿no? Porque te atascas, ¿no? Pues yo creo que si tenéis un estudiante de doctorado atascado, pues darle un martillo o una taladradora, que seguro que hace otra cosa y luego ya se le pasa y continúa haciendo lo que estaba haciendo antes. La exposición se centra en un periodo muy particular, que es los años 60 y 70, como decía, y en un tipo muy particular de revista, que es esta que llamamos Little Magazine. Y trata de hacer una investigación, digamos, casi forénsica de todas estas revistas y en muchos países. Por supuesto que es un proyecto totalmente imposible. Cada vez que vamos a un sitio nuevo nos encontramos con nuevas revistas que no habíamos pensado, que no conocíamos, ¿no? En ese sentido, bueno, quizás vosotros podáis sugerir otras revistas al final de hoy y entonces en la próxima edición en Murcia o en Madrid o en Moscú o en Praga estas revistas se incorporarán. Es decir, que la exposición no está muerta, sino que continúa ampliándose. La idea de estos Little Talks o Little Magazine Small Talks era la de extender precisamente la investigación al público, invitando a muchos de los editores de estas revistas a participar, a venir a la galería o aquí al colegio y a hablarnos de sus periódicos y también de aquellos periódicos, de aquellas revistas que los influenciaron a ellos. En ese sentido, como ya he insistido antes, es importante entender que estos Little Talks no son acerca de la exposición, son parte de la exposición. La exposición, bueno, hay una cosa que quizá habría que aclarar. Bueno, aquí son los Little Talks, como decía, que tuvimos varios en Nueva York. Aquí está el grupo entero de Oppositions y la noche aquella, que fue muy divertido, no se podía ni entrar en Opposition. Los italianos con Stefano y bueno, otra noche que también tuvimos los de Nueva York, como Alison Sky, que hacía on-site, y Stephen Hall, que hacía Pamphlet Architecture, Bill Mencken, que ahora hace el Architects Newspaper, Susan Stevens, que hacía Skyline, etc. Después también fue a Canadá, y aquí está en Canadá. Y en cada sitio pasan cosas diferentes, porque en Canadá, por ejemplo, pues tenían muchos originales. Aquí está en Documenta, en caso. Bueno, una cosa que quería aclarar es que el término Little Magazine es un término totalmente anglosajón, que por supuesto no existe en castellano ni existe en ningún otro idioma más que los ingleses, y es un término que viene de principios del siglo XX, cuando se usó para describir precisamente las pequeñas publicaciones literarias progresistas, como la de Margaret Anderson, el Little Review. Es precisamente el Little Review lo que da el nombre a los Little Magazines, de 1910 a 1920.
Estas revistas se diferenciaban de las revistas, digamos, más establecidas por ser independientes, no comerciales, de pequeña circulación, pero esto no quiere decir que no pretendieran ser influyentes, al contrario. Como decía Margaret Anderson, el Little Reviews es la revista que leen los que escriben las otras, es decir, la pequeña revista que influye a las grandes, ¿no? Aquí tenéis más Little Reviews. El término Little Review o Little Magazine se trasplanta entonces a la arquitectura más o menos en 1970, cuando Denise Scott Brown escribe este artículo precioso, Little Magazines in Architecture, y utiliza el término de Little Magazines precisamente para referirse a estas revistas que estaban saliendo en aquel momento, como eran Archidad, Clipkit, etc. Pero en la exposición no hemos utilizado el término Little Magazine de una manera, digamos, literal. Es decir, hay Little Magazines en la exposición, por lo cual entendemos revistas independientes, de escasa circulación, difíciles de obtener y producidas sin casi ningún tipo de apoyo económico, generalmente, como digo, en mesas de cocina o en armarios de escuelas de arquitectura, como hacíamos el Carré de la Ciutat, revistas como estas, como el Street Farmer, el Arnet, etc., o el Ars que hacían los estudiantes del EIE, o Provo, donde publicaba también Constant en Holanda, o el Circus, también de los estudiantes de Londres, o la de Anne Farm, y Chip Lore está aquí y la ha traído, está en la exposición misma, el Inflator Cookbook, pero también hemos incluido otras cosas como folletos, manuales de construcción, publicaciones profesionales que tuvieron su momento de pequeñez, postales como estas de Bernard Twomy, ¿no? Los Advertisements for Architecture. Y también, quizá sorprendente cuando lo veáis, veréis, y ya habréis visto en el wallpaper, que hay también revistas que podría decir no son revistas pequeñas, como por ejemplo Casabella o AB o Bao. Sí que lo son en el sentido que en ese momento, por un periodo de años relativamente pequeños, se infectan de alguna manera de la lógica de las pequeñas revistas y se transforman, digamos, sus inquietudes intelectuales y se convierten en otro tipo de revista. En este sentido hemos incluido revistas como AD, como Casabella, como Domus, como la Sidetudo y Urduy, que por un periodo de tiempo, digamos, experimentaron lo que hemos llamado moments of littleness, momentos de pequeñez. El AD de Robin Middleton y Peter Murray, particularmente durante los años de Cosmorama, la Casabella de Mendini. Daos cuenta que incluso las cubiertas ya van diciendo muchas cosas, no te aparece el arquitecto o el edificio en la portada, sino cualquier otra cosa, un gorila, no sé, cosas casi imposibles, ¿no? La idea de Clip Stanford era, de alguna manera, la de recuperar este momento exuberante del que parecía haber como una especie de amnesia, ¿no? Bueno, alguna cosa que querría hablar también es qué es lo que hizo esta explosión posible. Y una de las cosas que normalmente dejamos de lado cuando investigamos estas pequeñas revistas es que también hay una transformación técnica en las formas de producción, en las formas de imprimir misma. Es decir, con la llegada del offset lithography, que vais a saber cómo decís aquí en litografía, en los 60 permitía precisamente preparar una pequeña revista en la mesa de la cocina, en lugar de tener que llevarlo al impresor, un proceso costosísimo con la impresa caliente, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una relación muy clara entre la producción de conceptos arquitectónicos en estos años y las técnicas usadas para la creación de las publicaciones mismas. Estas son algunas de las grandes revistas que, como digo, se transforman en esos años, como cuando AD, por ejemplo, se van a California, llegan a Estados Unidos, pasan totalmente de la costa oeste, no tienen ningún interés en lo que pasa en Nueva York, se van a Los Ángeles en busca de todos los de los Dome Books y de los Ant Farms y los totalmente emporrados, como decía Rainer Banham, y hacen estos números que ya no tienen nada que ver con los que preparaba, por ejemplo, Kenneth Franto, que son de papel brillante, que presentan la arquitectura de los Smithsons. Es otra cosa completamente, es un papel que se deshace en la mano, unos artículos de contracultura completamente diferentes. También, por supuesto, Bao, que era la revista
de la Asociación de Arquitectos de Austria, y que en los años que Hans Colijn la llevaba también se transforma en algo totalmente diferente y espectacular. Fijaros, solamente las cubiertas ya dicen mucho de lo que está ocurriendo, incluso la Architecture d'aujourd'hui en esos años. Aquí está, yo creo que lo que fue el primer artículo que acabaría siendo parte de Delirios New York, y el painting el cuadro de Madelon Grissendorf en la cubierta, y tantas otras. Bueno, lo que estaba hablando de la litografía y de la transformación en la manera de producción misma de las revistas, es que yo creo que hay una relación entre la producción de conceptos arquitectónicos en este periodo y las técnicas mismas que se usaran para la creación de las publicaciones mismas. Es decir, Clip Kit, por ejemplo, ¿qué es esto? Un clip de plástico, que aunque no creáis, aquello en ese momento era high-tech, y que el mismo productor se los regaló para que lo distribuyeran, y era este clip, y luego las fotocopias te iban llegando en el casillero, digamos, del EIE o de donde estuvieras en tu escuela de arquitectura, y tú los ponías dentro de tu clip. Pero creo que se puede argumentar que hay una relación entre Clip Kit como revista y la idea de clip-on architecture que se promovía en sus páginas. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto este tema hoy? ¿Por qué esta exposición ha tocado un nervio? A nosotros nos dejó realmente pasmados, porque esta era una pequeña exposición que habíamos planeado en una galería pequeñísima que seguramente conocéis, el Storefront de Nueva York, y que el New York Times hizo un review en la primera página de la sección de arte, en la primera página entera, y otra página detrás a color, que se reseñó y se hicieron artículos en más de 50 revistas internacionales, desde Japón hasta Corea, hasta China, hasta toda Europa, Domus, Parquet, revistas de arte, revistas de arquitectura, Art Forum, todas las revistas que podáis imaginar, y nos dejó totalmente pasmados. Entonces la idea era, a partir de entonces es cuando empezamos a recibir como invitaciones a venir a otros sitios. Entonces la idea fue precisamente no llevar una exposición empaquetada, sino hacer lo que estamos haciendo ahora, seguir generando material, seguir con la conversación, es decir, de esta manera la exposición, digamos, es como un archivo abierto en el que continuamos trabajando. Otra cosa que quizá ayuda a entender el por qué estamos tan interesados en este periodo es los temas mismos, porque parece como que todos los temas que nos preocupan hoy en realidad ya habían salido durante estos años. Es decir, que teníamos las primeras preocupaciones con el reciclaje, con la energía, con la arquitectura de cartón, con emergency architecture, con la arquitectura para emergencias, los nuevos materiales, bueno, toda la cibernética. Todas estas cosas aparecen en este momento. Todo, digamos, menos, digamos, la arquitectura en el sentido convencional de un arquitecto o de un edificio en la cubierta. Pensemos, por ejemplo, en este famoso número de Hans Colijn, Everything is Architecture. Todo, pero menos la arquitectura, precisamente aparece en las portadas de estas revistas. Bueno, muy rápidamente, aquí están algunos de los temas que emergen, el programa espacial, por supuesto, las cápsulas, la escala, los satélites, la miniaturización, todo, por supuesto, problemas que todavía nos interesan hoy. También está el tema de la cibernética, de la información, de los networks, que también aparece en este momento. Voy rapidísima. La ecología, por supuesto, con revistas como incluso Casabella, que se transforman, el Whole Earth Catalog, el Dawn Cookbooks, los Shelters, el AD, etc. Y con figuras como, aquí en este que ya hemos hablado de AD, como Bucky Fuller. El mayo del 68, que también, o sea, todo el tema de las protestas, de las protestas políticas y también de las protestas de estudiantes, que también es un tema muy importante de este momento. Esto es Praga, las protestas sobre todo en París, las protestas de los estudiantes en Estados Unidos, en Inglaterra, también en México, la política,
y por supuesto las revistas italianas. También nace en este momento algo que es muy característico de este periódico y que abordaremos precisamente en el segundo panel, que es el tema de, digamos, el nacimiento de la teoría de la arquitectura, con revistas como Contrapiano, Utopía, estas revistas ya, digamos, como Positions, como Arquitecturas bis, y esto también es un tema Op-City, October, Arquitese, etcétera, que también son muy importantes en este momento. Es decir, que podemos decir que todos los temas que aparecen en estas revistas son todavía temas que nos interesan hoy, es decir, que no se trata solamente, a pesar de que las portadas sean tan apasionantes desde un punto de vista de diseño gráfico, sino que el contenido mismo de las revistas nos interesa todavía hoy, son temas todavía muy candentes. Bueno, muchas gracias.